Hola, en esta ocasión vamos a platicar sobre la regla de particularización, que es una regla de inferencia de la lógica de predicados de primer orden, que es aceptada, es perfectamente aceptable, ¿no? Nos muestra, digamos, el juego entre el cuantificador universal, ¿no? La particularización, ¿no? Cuando eliminar un cuantificador universal, pues en virtud de que estamos deduciendo algo sobre un caso particular. Dicho de manera rápida y probablemente ingenua, lo que hace la regla de particularización es lo siguiente, ¿no? A partir de una fórmula, digamos de la forma para todo x alfa, donde x es una variable que aparece en alfa o tal vez no lo es, pero típicamente nosotros pensamos que sí, que alfa es una fórmula en la que la x aparece y de hecho que aparece libremente. Bueno, pues de esta fórmula nosotros obtenemos la fórmula alfa, pero reemplazando la variable x por cualquier término t, digamos, que denote alguna instancia particular, ¿no? Es decir, un término, ya sabemos, es una expresión que significa o que representa a algún elemento del universo, y si para todo x vale alfa, pues entonces para este t, individuo del universo, pues también debería de valer alfa. Esto suena muy bien, pero hay detallitos que tienen que ser, digamos, omitidos. O hay detalles que tienen hay circunstancias bajo las cuales esta aplicación de particularización no es correcta. Vamos a ver un par de ejemplos. Veamos, por ejemplo, o por mejor dicho, contraejemplo, ¿no? Contra la regla de particularización así enunciada. Considera la fórmula alfa, que dice que existe un y, tal que x es distinto de y. Claramente aquí la x es la única variable libre de esta fórmula. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos la fórmula para todo x? Existe y de tal manera que x es distinto de y. Bueno, pues no pasa mucho. Esta es una fórmula que pues es verdadera en muchísimos modelos, en muchas estructuras, ¿no? Nada más con que una estructura tenga dos elementos, pues para cualquiera de ellos vamos a poder encontrar otro diferente, ¿no? Muchas estructuras satisfacen esto. Sin embargo, si nosotros a partir de esta fórmula, ¿no? De para todo x existe y, tal que y es distinto de x, uh, decimos que vamos a deducir por particularización a la fórmula alfa, pero sustituyendo la letra x por la letra y, ¿sí? Esta sería, digamos, la alfa de x sustituida por y. Pues notamos que esto es una cosa bastante fea, ¿no? Bastante indeseable, porque si bien la fórmula de arriba, habíamos dicho, es verdadera en universos que tienen al menos dos elementos, pues la de abajo, existe y, tal que y es distinto de y, pues no es verdadera en ningún lugar. Nunca en la vida vamos a encontrar una estructura en la cual haya alguien que sea distinto de sí mismo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto efectivamente es una aplicación de la regla de particularización, así como fue enunciada en este lado derecho de nuestra pantalla, pero es una mala aplicación. Pero ¿qué es lo que tiene de malo el haber hecho esta aplicación? Bueno, lo que pasa es que aquí nosotros estamos sustituyendo o reemplazando a x por y, que es una variable que ya está acotada en esta fórmula, ¿cierto? Aquí la variable y está cuantificada existencialmente. Entonces, al nosotros sustituir por x al término y, bueno, la variable y, pues nosotros estamos dejando que este término tenga una variable acotada en esta nueva fórmula. Consideren ahora esta otra fórmula alfa, digamos el tipo de los números enteros con suma y resta o un tipo suficiente, ¿no? Pero pensémosla en los enteros. Existe un y de tal manera que x más 5 es igual a y menos 2, ¿no? Si nosotros tomamos una x cualquiera, pues con toda seguridad podemos encontrar una y que hace que esta fórmula sea verdadera. Es decir, en la estructura de los enteros, la fórmula para todo x alfa, es decir, para todo x existe y, tal que x más 5 es igual a y menos 2,
es una fórmula verdadera. Es decir, el modelo de los enteros o la estructura de los enteros satisface hace verdadero a este enunciado, de hecho. ¿Sale? Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos, digamos, por ejemplo, el término t, digamos, igual a y menos 4? ¿No? No es un término variable como en el anterior, pero pues sí es un término que depende de esta y, ¿no? Que involucra esta variable y. Si nosotros hacemos la sustitución, ¿no? Nuestra alfa de x reemplazada por esta t, por y menos 4, pues, lo que nos queda es la fórmula. Existe un y tal que y menos 4 más 5 es igual a y menos 2, ¿no? La cual es claramente falsa en los enteros, ¿no? Si ustedes tratan de ver si esta fórmula de aquí tiene solución en los enteros, pues verán claramente que no. Es decir, en los enteros no es verdadera esta fórmula. Entonces, bueno, la regla de particularización escrita en estos términos, así como está, pues no puede ser verdadera. Y realmente los 2 goles que le hemos metido han sido debido a que nosotros, a la hora de hacer la sustitución de la variable x por el término y menos 4, lo que estamos provocando es que justo en este término se introduzca una variable que queda acotada, ¿no? Digamos, al introducir este término, nosotros estamos reemplazando una variable que estaba libre en alfa, esta variable x estaba libre en alfa. Sin embargo, a la hora de que la reemplazamos, estamos cometiendo el error de reemplazarla por un término que incluye a esta variable, ¿no? A la variable y. La buena noticia es que este es el único caso en el que la regla de particularización establecida de este modo falla. Entonces, pues simplemente excluyendo esta posibilidad de la regla de particularización, nosotros tenemos una regla correcta. Y entonces, ¿en qué consiste esta exclusión? Bueno, pues en que esta sustitución será válida únicamente en el caso en el que t es un término libre para la variable x en la fórmula alfa. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Bueno, en términos llanos, pues significa que cuando nosotros quitemos a x y pongamos a t, no estemos incluyendo variables en t que estaban cuantificadas o que quedan dentro del alcance de un cuantificador de alfa. Esta relación se define de manera recursiva, debido a que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, examinar un razonamiento o una deducción a través de una computadora o de algún mecanismo que no pudiera usar ningún criterio para saber si no estamos dejando variables en el alcance, etcétera, pues tendría que ser entonces este criterio establecido de manera recursiva. Y en efecto, en las notas pueden ustedes encontrar la definición, van a ver algunos ejemplos y sobre todo van a encontrar la demostración de que si, de esta regla de particularización, de que la fórmula para todo x alfa implica lógicamente a la fórmula alfa en la que sustituimos las apariciones libres de x por un término t que es libre para x en alfa.